Vamos a comenzar viendo pues, rápidamente un resumen de lo que hemos visto estos días acerca de campo eléctrico en medios materiales, campo eléctrico en la materia y corriente eléctrica, que sería la segunda parte del tema. Bueno, el primer concepto del que tenemos que hablar es el concepto de capacidad, pues que se va a medir en una unidad que es el faradio. En los ejercicios podemos encontrar que los datos nos los dan en submúltiplos, como puede ser el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Una de las unidades más habituales es el picofaradio, pero bueno, esto va a depender del problema. La capacidad se va a definir como la carga partido de la diferencia de potencial, ¿vale? Esto sería la definición de capacidad. Para la manera más sencilla, el objeto más sencillo que podemos calcular la capacidad es una esfera de radio R cargada con una carga Q en su superficie, por ejemplo en este caso. El potencial o la diferencia de potencial que hay en esta esfera sería K por la carga que contiene dividido entre su radio, y si nos llevamos esta expresión a la definición que hemos dado antes de capacidad, podemos sacar la expresión de capacidad. Bueno, las cargas se simplificarían, la R subiría al numerador, y si sustituimos ahora el valor de la constante K por el valor que tiene, que es 1 partido de 4pi epsilon sub 0, sacaríamos así cuál es la fórmula de la capacidad de una esfera. Sobre esta esfera, en los problemas también nos pueden decir que calculemos cuál es su campo eléctrico. Por ejemplo, la forma más general de sacar el campo eléctrico de un objeto esférico sería a través del teorema de Gauss. El módulo de este campo eléctrico sería igual a Q partido de 4pi epsilon sub 0 y R minúscula al cuadrado. R minúscula al cuadrado es la distancia a la cual estamos evaluando el valor de ese campo eléctrico medida con respecto al centro de la esfera. Si nos piden que saquemos el campo eléctrico en la superficie, pues esta R minúscula sería el radio de la esfera, porque estaríamos en la superficie de la esfera, estaríamos a una distancia R mayúscula de ese centro que estamos tomando como cero para medir las distancias. Hay otra manera de sacar el campo eléctrico en la superficie de un objeto, que es a través del teorema de Coulomb. El teorema de Coulomb establece que el campo eléctrico en la superficie, importante, en la superficie de un objeto, es igual a sigma partido de epsilon sub 0. Sigma partido de epsilon sub 0. Sigma es la densidad superficial de carga, que es la carga dividido entre la superficie. Claro, si la superficie del objeto donde se encuentra distribuida la carga, porque estamos hablando de un objeto conductor, y sea hueco o sea macizo, en los conductores, sean huecos o sean macizos, la carga siempre se distribuye por su superficie. Bien, claro, si el objeto es una esfera, la superficie de la esfera sería 4pi r cuadrado, donde r mayúscula es el radio de esa esfera. Pues bien, si sustituimos tanto sigma como la superficie en la expresión del teorema de Coulomb, obtenemos la misma ecuación que la que nos da el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico sobre esferas, ¿vale? Sería lo mismo. Bueno, pues aquí tenemos en este ejercicio dos esferas metálicas, cada una con su radio de 6 y de 9 centímetros, que están inicialmente cargadas con una carga positiva de 1 microculombio. Nos dicen que se van a conectar a través de un hilo conductor de capacidad despreciable. Eso es simplemente un dato que es para que sepamos que este hilo conductor no va a almacenar carga y no va a realizar otra función más que transmitir carga de un objeto a otro, que ya veremos en qué condiciones se hace. Nos piden calcular la carga que tiene cada esfera después de la unión, puesto que se van a redistribuir. Al principio son 1 microculombio y 1 microculombio, pero luego no van a ser esos valores, se van a distribuir, ya veremos en qué condiciones. Y el potencial eléctrico que va a tener cada esfera después de esta unión. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es simplemente, aunque no nos lo pida el ejercicio, os voy a repasar pues que la capacidad de esta primera esfera sería 4pi epsilon sub 0 por su radio, y la de la segunda esfera sería 4pi epsilon sub 0 por su radio. Esta capacidad va a permanecer inalterable, porque el radio de las esferas no lo vamos a modificar. Si os dais cuenta,
serían tres números que son constantes, 4π epsilon sub 0, 4π epsilon sub 0, y lo único que puede hacer variar estas capacidades sería pues la única posible variable que hay, que sería el radio, pero no lo vamos a cambiar. Por otro lado, la diferencia de potencial que tienen estas esferas, aplicando la fórmula que hemos visto antes, pues saldrían 1,5 por 10 a la 5 voltios y 1,5 por 10 a la 5 voltios. Perdón, 1,5 por 10 a la 5 voltios y 1 por 10 a la 5 voltios. Vale, estos serían las diferencias de potencial que tendrían cada una de estas esferas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando dos objetos se encuentran a diferente valor de potencial, pues resulta que la carga va a viajar del objeto de más potencial al de menos potencial hasta que los potenciales se igualan. Bueno, pues eso es una de los principios que se van a cumplir. Y otro de los principios que se van a cumplir, como tenéis en este cuadradito rosita de aquí, pues es que las cargas van a viajar, como os he dicho, del objeto de más potencial al de menos potencial hasta que los potenciales se igualan, y la otra condición es que las cargas eléctricas se van a conservar. Es decir, si sumamos todas las cargas eléctricas que tenemos al principio, antes de que se conecten las esferas, y sumamos todas las cargas eléctricas que vamos a tener al final, una vez que se han conectado las esferas, pues nos va a salir en lo mismo, o sea, suman lo mismo. Esto es el teorema de conservación de la carga eléctrica. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, pues por ejemplo al principio que teníamos una carga de 1 microculombio más una carga de 1 microculombio, pues tenemos que al principio teníamos una carga de 2 microculombios, ¿de acuerdo? Al final vamos a tener la suma de la carga 1 más la suma de la carga 2 final, que son dos incógnitas que desconocemos. Y luego, por otro lado, esta migración, este paso de cargas del objeto de más potencial al objeto de menos potencial, se va a realizar hasta que los dos potenciales se igualen. Y por eso voy a poner como condición que el potencial final de una de las esferas y el potencial final de otra de las esferas va a ser igual. Entonces, son la fórmula que habíamos puesto antes para calcular los potenciales iniciales, pero sustituyendo las cargas finales en lugar de las iniciales, que son incógnitas. Y así vamos a tener, en realidad, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo vamos a resolver como nosotros queramos. Yo, por ejemplo, aquí he despejado la primera carga de esta ecuación, la he sustituido en esta y he hecho operaciones, y ya me sale que la Q2 final es 1,2 por 10 a la menos 6 coulombios y la Q1 final es 0,8 por 10 a la menos 6 coulombios. Ya está. Ya tenemos las cargas, y ahora si esas cargas las sustituimos en los valores de los potenciales finales, nos tienen que salir lo mismo, porque parte de este problema lo hemos resuelto suponiendo que el proceso termina cuando los potenciales 1 final y 2 final son iguales. Por eso, tanto si sustituimos en el 1 como si sustituimos en el 2, nos sale una diferencia de potencial para las esferas de 120.000 voltios. 120 kilovoltios. ¿Vale? Bueno. Para seguir haciendo los problemas, pues también hemos visto que vamos a tener unos sistemas para almacenar carga que se llaman condensadores, que tienen una mayor eficiencia que almacenar la carga simplemente en una esfera, porque para un tamaño pequeño que pueda tener, van a tener una capacidad mucho mayor que puede ser una esfera. Bien, pues estos condensadores que tenemos, uno de los más sencillos es el condensador de placas. El condensador de placas también se llama condensador de placas plano-paralelas o condensador plano. Bueno, pues consiste en dos placas de una determinada superficie iguales, que están separadas a una distancia d, y que en una de las placas le ponemos una carga Q y en la otra la misma carga pero de signo opuesto. Bien, el campo eléctrico que aparece entre esas dos placas se puede calcular como sigma partido de epsilon sub 0. Y ese campo eléctrico de sigma partido de epsilon sub 0 lo vamos a sustituir en la definición que tenemos de diferencia de potencial para objetos, que es la menos integral del campo eléctrico
por diferencial de R, se sustituyen los valores de ese campo eléctrico, simplemente son constantes, se sacan de la integral y ese valor de R, que es el valor de la integral de diferencial de R, al hacerlo entre D y 0, pues nos va a salir D. Si tomamos esta diferencia de potencial en valor absoluto y sustituimos la sigma, la densidad superficial de carga, por el valor que tiene sigma, que es carga partido de la superficie, pues al sustituirlo en la definición de capacidad poniendo la diferencia de potencial en valor absoluto, esto es importante porque es que depende también de dónde hayamos puesto la carga positiva y la carga negativa y el origen de las distancias. Entonces no tiene sentido hablar de capacidades negativas y por eso, independientemente de lo que nos haya salido aquí, vamos a tomar la diferencia de potencial como un valor positivo. Pues al sustituir se simplifican las cargas y tendríamos esta expresión para la capacidad. Y esto sería la capacidad de un condensador de placas plano-paralelas. De la misma manera, tenemos aquí un ejercicio en donde vamos a aplicar pues este concepto. Dice, un condensador plano de 10 a la 3 picofaradios se encuentra cargado con una carga de 1 microculombio. Entonces nos están dando de datos la capacidad, 10 a la menos 9, la capacidad 10 a la menos 9 picofaradios, 10 a la 3 picofaradios, que si hacemos el cambio de unidades a faradios, pues como pico es 10 a la menos 12, pues tenemos que es 10 a la menos 9 faradios. Y luego tenemos una carga de 1 microculombio, que bueno, pues es 1 por 10 a la menos 6 culombios. Bien. La fórmula de la capacidad establece que es la carga partido de la diferencia de potencial. Luego podemos calcular lo que nos pide en la primera pregunta, que es cuál es la diferencia de potencial que hay entre las placas. Pues sería la carga dividido entre la capacidad. Si sustituimos los valores tenemos una diferencia de 1000 voltios. La diferencia de potencial de 1000 voltios. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un condensador de placas paralelas, como hemos visto antes. Y la capacidad de estos condensadores de placas paralelas, aparte de utilizar esta forma general que relaciona capacidad, carga y diferencia de potencial, hemos dicho que para el condensador de placas paralelas la capacidad es epsilon sub 0 por D, que es la separación que hay entre las placas, y dividido entre la superficie. Quiere decir que un condensador de placas paralelas podemos modificar cuál es su capacidad si variamos la distancia que hay entre las placas y si variamos el valor de la superficie. Son los dos, digamos, las dos magnitudes que podemos hacer cambiar para que cambie la capacidad, una u otra o las dos. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bien, pues que nos están diciendo que qué es lo que va a ocurrir con esa nueva diferencia de potencial si se duplica la distancia que hay entre sus placas. Si se duplica, si variamos en general la distancia que hay entre las placas, va a cambiar la capacidad. Y si cambia la capacidad, va a cambiar la diferencia de potencial. Lo mismo ocurría si variamos la superficie de las placas, pero en este caso solamente nos dicen que duplicamos la distancia que hay entre las placas. Bien, pues mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger esta fórmula de aquí, y voy a sustituir el valor de la capacidad. Y voy a hacerlo primero con los datos que tenía al principio. Para la diferencia de potencial de 1000 voltios teníamos una carga Q y teníamos una capacidad que era epsilon sub 0 D partido de S, considerando que D y S son los valores iniciales que tenemos de distancia y superficie. Si esto cogemos y subimos la S aquí arriba, pues ya vais a ver ahora que se nos va a quedar Q por S partido de epsilon y D. Como nos dicen que calculemos cuál es la nueva diferencia de potencial si el valor de la distancia es 2D y todo lo demás sigue siendo igual, pues esa diferencia de potencial será Q partido de la nueva capacidad, que sería epsilon sub 0, 2D partido de S. La S igual la vamos a subir ahí arriba. Bueno, si resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo podemos hacer relacionándolos, por ejemplo, dividiendo la ecuación 2 entre la 1, pues dividimos la ecuación 2 entre la 1, si dividimos la ecuación 2 entre la 1, pues se nos van la mayoría de las cosas, se nos va la carga, se nos va la superficie, se nos va epsilon sub 0,
se nos va la distancia y se nos queda que la diferencia de potencia al final dividido entre 1000 es igual a 1/2, porque de todas estas cosas que tenemos aquí solamente se nos ha quedado 1/2, ¿lo veis? Y de ahí podemos despejar la diferencia de potencial, que son 500 voltios. Aquí en el resultado pone 2000 voltios, claramente es porque está mal. Si aumentamos la distancia que hay entre las placas, si os fijáis, la capacidad aumenta. Y si aumenta la capacidad, el voltaje, que es inversamente proporcional a esta capacidad, debe disminuir, no debe de aumentar. Entonces no está bien esta solución de la hoja de problemas de clase. Vale. Voy a aprovechar también y os voy a explicar pues que hay otro condensador, que es el condensador de esferas concéntricas. Tiene la misma finalidad, almacenar carga. Lo que pasa es que es otro tipo de condensador con respecto al condensador plano o al condensador de placas plano-paralelas. De la misma manera, al ser un condensador, debe de constar de dos superficies. Lo que pasa es que ahora las superficies son esféricas, de radio A y de radio B, que son concéntricas. Igual que antes, deben de tener esas superficies la misma carga, pero de signo opuesto, igual que antes. Y bueno, si consideramos que el campo eléctrico de una esfera es Q partido de 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, esto sería el campo eléctrico de una esfera, y lo metemos en la definición de diferencia de potencial, aquí os he puesto una nota de quién sería el valor de la integral de 1 partido de x cuadrado, que es menos 1 partido de x. Esto está mal, es con respecto a x. Bueno, pues resulta que al sustituir este valor de campo eléctrico, la Q, 4pi epsilon sub 0 son constantes, saldrían de la integral, y la integral de 1 partido de r diferencial de r sería menos 1 partido de r. Si aplicáis la regla de Barrow a esta integral definida, pues estos serían los radios de la esfera, porque estamos integrando en el espacio que hay entre A y B. Bueno, pues si hacéis la integral esta, pues resulta que la diferencia de potencial se nos quedaría pues de esta manera. Y esta diferencia de potencial la sustituimos en el valor de la capacidad y ya tenemos pues la fórmula de la capacidad y ya tenemos la capacidad de un condensador de placas, de esferas concéntricas. Ya está, ¿vale? Que esto pues se puede utilizar para otros ejercicios, esta forma, igual que hemos utilizado antes la capacidad del condensador plano paralelo. Es más habitual que en los problemas tipo como el que hemos hecho antes salga el otro tipo de condensador a este, pero en realidad sería igual.